Estamos entonces en Mateo 5, Jesús y la ley. O sea, Mateo 5, ya vimos el 17 y el 18, ahora vamos a ver el 19 y el 20. A ver, Jair el 19 y Jacobo el 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok. Entonces, tendemos a racionalizar la ley, ¿sí? Hoy en día nosotros todo lo queremos racionalizar y entonces tendemos a racionalizar lo que dice la Escritura. Y no, lo que tenemos que hacer es entenderla como tal y decidir seguirla, ¿no? Eso es lo que, o sea, obedecer. Pero buscamos modificarla y ajustarla a como nosotros la vemos. Y eso es un error. O sea, yo tengo que ir a lo que la Biblia dice tal cual, ¿no? Entonces, Jesús les dice algo así muy a veces controversial, porque aquí dice que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así lo enseña a los hombres, ¿no? Entonces, por eso tendemos a racionalizar y a modificar, ¿sí? Y luego lo enseñamos, de ahí vienen todas estas falsas doctrinas que hoy hay, ¿sí? Entonces dice, aparte, dice, mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, los que modifiquen la ley o cambien la ley o la ajusten la ley y sean creyentes, porque la salvación viene a través de aceptar a Cristo, no a que cumplas la ley o la cumplas, obedezcas o no obedezcas. O sea, en el cielo va a haber creyentes que vivieron de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente no perfectos, pero sí obedeciendo, y va a haber creyentes que no obedecieron. Entonces, aquí está hablando de eso Jesús. Va a haber unos que van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos, y va a haber unos que van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. O sea, sí va a haber diferencias en el cielo. ¿Cómo va a ser la diferencia? Pues así, no sé si han visto esos videos que te dicen el tamaño de las estrellas, ¿no? Y ves unas estrellas y de repente ves al sol, ¿no? Y luego ves que hay unas estrellas que son inmensamente más grandes que el sol. Bueno, imagínate que así va a ser el cielo. O sea, va a haber creyentes que pues van a alumbrar, sí, porque está la luz de Cristo ahí, son un reflejo de Dios, pero va a haber creyentes que van a alumbrar así impresionante la luz de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer y enseñaron los mandamientos como Dios los puso en la ley. Entonces, Jesús los está enfrentando a que tú tienes que vivir de acuerdo a la ley. No la tienes que modificar, no la tienes que racionalizar, no la tienes que adaptar, ¿no? A hoy en día. O sea, tienes que entenderla a como hoy en día es, eso sí, pero sin salirte del principio. Porque si me salgo del principio, entonces ya la estoy, vamos a llamar así, tropicalizando a lo que a mí me late o se me hace que debe de ser, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la ley, obedecerla y decidir seguirla como Dios me va guiando, ¿no? Como los principios están, eso no hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, Jesús va a hacer referencia a dos personajes, ¿no? Que les dice en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí está todavía más confuso. Entonces, ¿cómo tienen que ser o todo, cómo tiene que ser mi vida? Entonces tenemos que entender quiénes son los escribas y quiénes son los fariseos. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿quiénes son los escribas? Díganme, ¿qué piensan de los escribas? Pues ellos eran los que hicieron, o bueno, pasaban la ley, ¿no? Y lo tenían que hacer muy puntual y muy exacta, y cada vez que escribían la palabra Dios tenía que cambiar de pluma y... Ok, ¿algo más? Que tenga el concepto de escribas. Que piensen que sean los escribas. Perfeccionistas, está bien. Ok. Sí saben lo que significa la palabra escriba, literalmente. ¿Tendrá escribir? Escribe. Escribe, ok, sí, por ahí va. En el Antiguo Testamento, con ese siempre lo que tenemos que buscar es qué me dice la Biblia
para poder entender lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a leer 2 pasajes para que más o menos entendamos primero de qué estamos hablando. Vámonos a Esdras 7 del 6 al 11. Vamos a leer ese primero. Y iría Yadira, y así nos vamos, versículo por versículo, cada quien lee uno. Yadira el 6, Len del 7, 7 del 6 al 11. del 6 al 11, Sofía el 8, Pato el 9. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Ok, entonces Esdras era Escriba. escriba y luego le da una característica. Experto en la ley de Moisés. Y acá dice diligente. ¿Ok? O sea, era alguien que ¿qué es ser diligente? Que a lo que le digas. A lo que le dices haces. Si tú tienes a alguien diligente en la chamba, quieres trabajar con él o con ella. Dices, no, porque lo que le digo, hace. ¿No? ¿Cómo dice tu versión? Experto en la ley de Experto en la ley de Moisés. Esa traducción también está padre, porque conocía la ley tal cual. ¿Ok? Entonces, era escriba diligente o escriba experto en la ley de Moisés. Y luego, También algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. ok, entonces también había sacerdotes. Vamos a entender que los sacerdotes también había algunos que eran escribas. Dice, El 9, el 8. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5º, era el año 7º del rey. Te da la fecha exacta de cuando llega. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano La de buena Dios. mano de Dios. Entonces, cuando tú quieres servir a Dios, la buena mano de Dios va contigo y ahí te da el tiempo que se tardaron en llegar de Babilonia a Jerusalén. Y luego, el 9. No, el 10. No, el 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, él había preparado su corazón para inquirir en la ley, o sea, meterse a detalle y entonces, ¿qué hacer? No, y ahí dice, ¿y entonces hacer qué? Enseñar. Enseñarla, ¿ok? Y el versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos a Israel. Órale. Entonces, ¿era qué? Era un sacerdote, ¿no? Era un escriba, Estaba pesado. que era versado. O sea, vemos que hay sacerdotes que eran escribas. En este caso, Nehemías Esdras era un sacerdote versado en la palabra de Dios, listo para enseñarla, y él llevaba el decreto del rey para que pudiera reconstruir Jerusalén. Entonces, en términos prácticos, era como un secretario. Lo que hoy, digamos, escriba vendría a ser un secretario, pero como de gobierno. Porque acuérdate que Israel se gobernaba por el Sanedrín. Él era parte del Sanedrín, era parte del grupo de los ancianos. Y aparte era sacerdote, era levita, era muy importante. Y aparte era versado en las escrituras. Y aparte las escribía. O sea, para poderlas enseñar, pues las tenía que entender, escribir y tener, ¿no? O sea, él tenía su copia que seguramente él había transcrito, ¿no? En cuanto a la ley. Entonces, Esdras era el secretario, ¿no? Ahora vamos a leer a Nehemías, que es el que sigue, en el capítulo 8, y vamos a ir del 1 al 13. Vas, Jacobo, con el 1 y así nos seguimos. Capítulo 8, ¿qué? Ajá, del 1 al 13. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces ahí está otra vez Esdras y le dice, tú tráenos la ley, tú tráenos el libro que escribió Moisés, porque tú eres el escriba y nos la vas a enseñar, o sea, nos la vas a leer. Acuérdense que los escritos
todos se leían en voz alta, porque no todos tenían, así como nosotros aquí todos traemos nuestra Biblia y lo lee uno ya, podríamos no leerlo en voz alta, pero la idea es siempre leerlo en voz alta. Vas, pequeño. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Entonces él la trajo delante de todos los que podían entender, ¿no? ¿Aquí sí entendemos? Bueno, entonces vámonos con el siguiente. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué curioso, ¿no? En la puerta de las aguas, ¿no? Es esta agua que viene a limpiar y es el libro de la ley, porque todos estos vienen llegando a Jerusalén, lo que queda de Jerusalén la van a reconstruir y ahí empiezan lo primero que hacen es leer la ley. Por favor. Dice, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Qué tal? ¿Cuántos son? Y yo, Están los nombres de sus hijos. 13. ¿Ok? Entonces estaban representando a todo Israel, incluyendo a los levitas, ¿no? Ahí estaban todos. Y luego el 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y luego están delante del atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, todos decían, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Amén es sí, estoy de acuerdo. Lo que iba leyendo Esdras. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Jacú, Sebatía, Jodías, Masías, Keita, Azarías, Josabed, Hanán y Peleá hacían entender al pueblo la ley, que el pueblo está atento en su lugar. Entonces había sacerdotes, levitas, que le hacían entender a los demás lo que iba leyendo él, ¿no? Entonces iba leyendo, se va atentado todo el pueblo que está reunido y los van explicando. Y luego, Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. entonces acuérdate que la lectura no es como nosotros leemos. Cuando ellos leían, acuérdate que el hebreo no trae vocales. Entonces, cuando yo leo en voz alta, tengo que intercalar las vocales para darle el sentido correcto, la puntuación, las comas, todo lo que implica. Entonces, no está tan fácil. O sea, tú tenías que leer, para entender tenías que estar así metidísimo en la escritura, y al leerlo en voz alta lo tenían que entender los demás y tú le dabas la entonación y todo, ¿no? Lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando los ingleses inventaron la puntuación, pues eso ya fue muchísimos siglos después, no del siglo XIII o XIV, por ahí. Pero antes todo era así, ¿no? Este versículo te deja claro que el que está versado en leer las escrituras, que en este caso es Esdras, está transmitiendo correctamente lo que dice la ley. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, estaban siendo enfrentados al escuchar lo que Dios les decía en su palabra, ¿no? A través de Esdras, de Nehemías el gobernador y de los levitas, los sacerdotes que están ahí. Y luego dice, Dios. también les dijo, vayan, coman de la grasa, beban del dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, finalmente lo que te va a fortalecer es el gozo de Dios. Dice, los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan.
Y el 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido lo que les habían enseñado, por eso estaban gozosos. Y el 13, para terminar. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Al día siguiente se volvieron a juntar con Esdras para que los responsables de cada familia querían entender la palabra de Dios. ¿Y a quién acudieron? A Esdras, que era escriba. ¿Okay? Entonces, este es el concepto de los escribas, ¿no? Entonces Jesús les está hablando de este concepto. Dice, si vuestra vida no fuere mejor que la de los escribas, entonces en su mente viene Esdras, ¿sí? Y en su mente vienen los escribas de ese momento, porque los escribas de ese momento ya no necesariamente eran como los secretarios. ¿Por qué? Pues porque ya no había gobierno israelí, ¿no? El Sanedrín, aunque operaba, estaba bajo el yugo romano. Entonces ahora vamos a leer Mateo 23, el versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces ahí se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, los que enseñan, ahí se sientan los escribas y los fariseos. Y debieran ser un ejemplo. No como los dicen. Vamos allá a Mateo 7, el 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, los escribas no enseñaban lo que debían de enseñar, como en el ejemplo de Esdras. Entonces, Jesús sí enseñaba como debían enseñar. O sea, Jesús era nuestro juez, nuestro sumo sacerdote, es como un escriba. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús les dice aquí que si no fuese mejores que los escribas y los fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Entonces es por obras? No, tenemos claro que es por gracia. Sino que está hablando de una vida transformada y una vida que predica el Evangelio, que predica la ley, que enseña de acuerdo a la ley, como todos estos pasajes que ahorita leímos de Esdras y de Nehemías. ¿Okay? Entonces, estos son los escribas. Y luego dice los fariseos, ¿no? ¿Qué significa fariseo? A ver, ¿se acuerdan qué significa fariseo? ¿Qué hacían los fariseos? Me acuerdo que hacían, pero no, ¿qué significa? Ahorita vemos qué hacían también. Fariseo significa separado. O sea, eran los que se separaban. No, es que nosotros somos lo máximo, ¿no? Nosotros sí somos los seguidores del Mesías y sí seguimos a Dios. Eran los que hacían cumplir la ley, ¿no? Eran el top. O sea, los fariseos eran, o sea, significa separados. O sea, yo no me mezclo con estos cuates, porque sí están inmundos y yo no estoy inmundo. Todos estos vienen muy probablemente un poco antes de los macabeos. ¿Okay? Estamos hablando más o menos del 300 antes de Cristo. Empiezan los fariseos. De hecho, los macabeos son fariseos. ¿Okay? Luego de ahí se desprende una parte que son todavía los extremistas, que son los esenios, que esos no nada más se separan, esos se van al desierto y dicen, nosotros no tenemos nada que ver con nos volvemos esenios y nos aislamos, ¿no? Pero los fariseos siguen vigentes todo este tiempo, ¿sí? Y son los que después de los macabeos, después de la dinastía asmonita y todo esto, están cuidando la ley y cuidando y empiezan a inventar una serie de leyes adicionales a la ley, ¿sí? O sea, imagínate que la ley es esta mesa y aquí está toda la ley escrita. Entonces ellos empiezan a poner, bueno, para que Yair no caiga le vamos a poner un freno ahí, entonces vamos a poner y para que Yadira y Glenda y Sofi no caigan le vamos a poner una ley ahí, y para que acá creas que no me acuerdo tu nombre, Nancy, Andrea y Pato, es que a esta edad pasa eso, Andrea y Pato no vayan a caer, le vamos a poner una barra aquí. Y todas esas leyes las inventan ellos, ¿sí? Que es el Talmud, que es todo eso que ellos inventan para que tú no caigas en... Oye, es que la ley dice que no, vamos a la obvia, ¿no? Que no trabajes en sábado. ¿Por qué? Porque es día de guardar y es fiesta solemne y es día de reposo. Sí, pero Yair tiene mucha chamba, ¿no? Y Jacobo tiene mucha chamba en la óptica. Entonces tienen que ir a trabajar. No, vamos a ponerle que no te puedes mover más de 50 pasos de tu casa
porque eso ya es trabajar. Entonces eso te evita que caigas en el sábado, ¿sí? Y que quebrantes la ley. Entonces ellos empiezan a llenar de todos estos mandamientos de hombres, que Jesús les dice también así, que según ellos son para guardar la ley, lo cual empiezan a dar más autoridad a todos sus inventos que a lo que dice la ley. ¿Ok? Entonces estos separados eran los más rigurosos. O sea, nosotros no quebrantamos la ley, aparte de lo que dice Dios, nosotros le agregamos todo esto porque pues, nosotros somos mejores. Vamos a Hechos 26.5. Hechos 26.5. ¿Quién iba a leer? ¿Glenda? ¿Yo? ¿Sí? Listo. Dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Entonces Pablo dice que él es fariseo y que vivió de acuerdo a la secta más estricta, ¿no? O sea, los más rigoristas, o sea que los de la iglesia que eran los más picudos eran los fariseos, ¿no? Entonces en Israel esta secta o este segmento dentro de la religión judaica eran los más estrictos, eran los que guardaban todas las cosas. Un detalle importante, ellos también se hacían llamar Hasidim, estos los fariseos se hacían llamar también Hasidim, eran los piadosos, Hasidires piadosos, o sea, los que estaban completamente cerca de Dios, eran los que estaban más cerca de Dios según ellos, ¿no? Bueno, vamos a leer Hechos 23:8. A ver, Sofía. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Ok, entonces los saduceos, que era una de las facciones, que ya vimos que era de los sacerdotes, que vimos la otra vez, ellos no creían en toda la escritura, nada más creían en la ley, no creían que había resurrección, no creían que había espíritu, no creían que había vida eterna, quién sabe qué creían. Pero los fariseos sí creían en la resurrección, sí creían en la vida eterna, sí creían en todos los profetas, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento, aunque ellos creían en la predestinación, en un sentido, ¿no? Aunque también en el libre albedrío era una cosa muy simpática lo que dicen ellos, pero bueno, el punto es que ellos sí estaban más cerca de la ley, ¿sí? O sea, sí creían lo que era la ley. Díganme otro ejemplo ya vimos, bueno, Pablo, ahí lo vimos. ¿Qué otro fariseo famoso está ahí en la escritura? ¿Nabucodonosor? ¿Nabucodonosor? No. Nicodemo. No. Era con N. Nicodemo. ¿Qué otro fariseo ubican aparte de Pablo y Nicodemo? ¿José de Arimatea no era? Muy probablemente José de Arimatea era fariseo. ¿Ok? ¿Sí? Caifás. No, Caifás era saduceo. Saduceo. Sí, era saduceo. En ese momento Caifás y Anás son saduceos. Pero otro personaje que dicen que es fariseo ahí en la Biblia, empieza en Hechos, está en Hechos empezando. Gamaliel es fariseo también, era el maestro de Pablo, pues era fariseo, si era su maestro, pues era fariseo. Entonces, bueno, tenemos estos fariseos que son la autoridad, son el top, Gamaliel es el Harvard de aquel entonces, ¿no? Entonces, si no eres mejor que los saduceos, que los escribas y los fariseos, no vas a entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? A los discípulos. ¿Cuál es lo que le está hablando a los discípulos? No a la multitud, a los discípulos. ¿Qué les está diciendo? Que no lo sigan. Que no van A a estar ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? O sea, los apóstoles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque ellos, su modelo a seguir son los fariseos, ¿no? Y los escribas, porque esos son los que enseñan, y los fariseos son los que actúan y los que predican. Entonces Jesús les dice que tienen que ser mejores. ¿A qué se está refiriendo? A que sean como Jesús. A que sean realmente, porque ya saben que los fariseos no cumplen lo que dicen, o sea, no viven lo que predican. Y los escribas ya no son como Esdras, ya no son versados a las escrituras, ya están metidos en todas las cosas adicionales que están poniendo los fariseos. Y son más políticos que escribanos, o sea, que enseñaran la palabra de Dios. Ya están más metidos en política que en predicar la palabra. Vamos a leer Mateo 15, del 2 al 6, para que entendamos esta parte. Mateo 15, del 2 al 6. Iría a Pato. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Está el comentario de un fariseo que llega con Jesús y le dice, a ver, o sea, no hacen caso a los ancianos, o sea, el Sanedrín, que eran la mayoría fariseo y saduceo, y dice, y comen con las manos inmundas pan. ¿No? Vamos a ver qué les dice Jesús. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces Jesús les responde como responde un rabino. Tú me haces una pregunta, yo te respondo con una pregunta. Un día vamos a tener un estudio así. Entonces vamos a hacer un estudio rabínico para que realmente crezcamos en la palabra. Todo este rollo de que no, y que nos oímos media hora para hablar, no es, o sea, la onda es, a ver, entonces Jesús que les pregunta, les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ¿tú estás diciendo que estamos comiendo con manos inmundas? Pues tú quebrantas el mandamiento de Dios con tus tradiciones. O sea, a ver, razona lo que estás diciendo. Y entonces, ¿qué le responde? Jesús les dijo. Y respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. El 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Y entonces les dice, pero vosotros decís. Pero vosotros decís, cualquiera que diga su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Ajá. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿No? Entonces dice, a ver, tu tradición dice que si tú ofrendas algo y dices que es para tu papá y tu mamá, aunque lo estás dando al templo, ya estás honrando a tus padres. Y el mandamiento no dice eso. O sea, dice que honres a tus padres, o sea, te hagas cargo de ellos cuando sea necesario. Pero ellos querían que primero entrara el dinero al Pues templo. claro, business al business, ¿no? A ver, ¿cómo yo no entendí? O sea, el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ajá. Dice, este es el primer mandamiento con promesa, para que tenga larga vida sobre la tierra. Ese es el mandamiento. Y los fariseos dijeron, pero para que no lo quebrantes, todo lo que ofrendes, si tú dices que es para tu padre y tu madre, ya los estás honrando. Entonces Jesús les dice, o sea, no estás cuidando a tus padres, tú estás haciendo negocio o estás recibiendo algo que no es tuyo y estás haciéndole creer a las personas que con eso están honrando a sus padres y a su madre. Lo cual invalida lo que Dios dijo. Pues sí. Entonces imagínate, no, pues es que yo estoy acá en Belén, ¿no? Y mis papás viven en Capernaum, ¿no? Y pues no puedo ir a ayudarles, pero pues voy al templo y ofrendo y digo que es para mis padres. No, cuando tú tienes que ver por ellos, y pues si hay que ir a Capernaum, pues le pedaleas, ¿verdad? Y vas y haces lo que tengas que hacer si hay una necesidad, ¿no? No, pero con esto ya la libras. Pero ¿por qué no escriben lo que ellos decían? Pues ahí dice. O sea, pero lo que ellos les respondían después de que Jesús les dijera hipócrita. No, pues luego les dice hipócrita. Pues es que ¿qué respondes? Si ellos saben que está mal. Bueno, se quedaron callados. Se quedan callados, pues es que ¿qué les respondes? No hay manera de responder a eso. Porque obviamente están quebrantando la palabra de Dios. Entonces... Pues cuando dicen con lo de, ¿cómo se llama? De Juan Bautista, que le dicen de que es que si le decimos que no era, sí. El pueblo se va a venir, y si le decimos de que porque no se bautizaron. Porque no le creyeron, ¿no? Sí, Exacto. que se quedaron así en jaque. Ok. Entonces tenemos muchos ejemplos con los fariseos, yo creo que son con los que más Jesús interactúa en los evangelios. Juan y Jesús, o sea, Juan el Bautista y Jesús los acusan directamente de aprovecharse y de hacer todo esto hacia los demás, aunque hubo fariseos que sí se convirtieron, ¿no? Por eso presionamos a Pablo, a Nicodemo, José de Arimatea muy probablemente también era fariseo. Y bueno, Gamaliel no sabemos si se convirtió, pero por lo menos sí entendía, ¿no? Porque dice, bueno, ¿ok? Entonces, si vuestra justicia, o sea, si tu manera de vivir no es mejor que la de los escribas y fariseos, pues no vas a entrar. O sea, si tu testimonio no está, pues no te has convertido. O sea, ¿qué me dices que crees en Dios si tu vida no cambia? ¿No? ¿Cuánta gente dice, no, es que yo sí creo en Cristo, y lo ves y dices, híjole, pues no vayas a decir porque vas a confundir a todos, ¿verdad? O sea, cuando alguien acepta la salvación, hay un cambio en su vida.
y un cambio que lo va a traer para bien y va a ser, o sea, va a ser ejemplar, se va a ver, ¿sí? No va a ser algo relativo, ¿no? O bueno, pasó esto, pero no. O sea, alguien que sí cree y que quiere vivir para Dios va a tener un testimonio mejor que el de los escribas, los fariseos, ¿no? O sea, alguien que es versado en la palabra, vimos todo lo que dice acerca de Esdras, y pues imagínate a Pablo, ¿no? Que era de un modo, se convierte o acepta la salvación y cambia radicalmente y empieza a predicar con la escritura y hace a un lado todo el trajín que habían inventado los fariseos, ¿no? Y él empieza a predicar el evangelio. O sea, ellos están, acuérdense que los apóstoles, todos los apóstoles, y obviamente el mismo Jesús, lo que está predicando es el Antiguo Testamento. O sea, el cumplimiento del Antiguo Testamento es lo que ellos están enseñando. ¿Ok? Y ponen todas las bases para la iglesia, que ellos no saben que esto va a pasar, ¿no? Pero sí saben que tienen que ir a las naciones a predicar. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Pues vamos a orar y a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y por el cuidado que tienes por nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad de compartir estos versículos, Señor. Y pues te pedimos que tú guardes este hogar en nuestros hogares, que nos lleves con bien a casa, que nos des un buen inicio de semana y que podamos tener victoria sobre nuestras debilidades, Señor, y nos fortalezcas con tu gracia. Te pedimos por nuestra nación, en particular por nuestra iglesia, Señor, también por Sinaloa, que tú sigas trabajando allá, nos des la oportunidad de ir pronto, Señor. Te pedimos también seguramente por las campañas de fin de año, aquí en Monterrey, en Saltillo, esperemos también poderlas hacer en Monclova. Y pues, Padre, te pedimos todo esto confiando en tu amor y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.